incapacidad de 2 días otorga estabilidad laboral reforzada por motivos de salud? Bueno, esta pregunta es un poco compleja. Debo explicarles varias cosas para responderla, ¿sí? Entonces, primero hablemos de la estabilidad laboral reforzada. ¿Qué es la estabilidad laboral reforzada? Es una protección que tienen las personas, ¿sí? Una protección contra el despido discriminatorio. Recuerden eso. La razón de ser de la estabilidad laboral no es 100% la protección de la persona que tiene un problema de salud. No, es la protección, pero contra el despido discriminatorio. Esta estabilidad laboral reforzada surgió inicialmente a través de la ley Klopatowski, la ley 361 del 97, artículo 26, que es la que nos establece que una persona, su contrato no puede ser terminado, ¿sí? Ni finalizado, ¿sí? En razón a su enfermedad, si la persona tiene una enfermedad o una situación de discapacidad o incapacidad, ¿sí? Entonces, el artículo 26 establece esto. ¿Listo? Ha habido muchísimos cambios. Miren que, pues es que esa ley viene del 97 y la Corte Constitucional y la Corte Suprema en análisis de muchos casos relacionados con estabilidad laboral reforzada, pues ha emitido una serie de conceptos, sentencias, pronunciamientos, interpretaciones que han variado muchísimo cómo se aplica la estabilidad laboral reforzada en Colombia, ¿sí? Les voy a hablar del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que es el que está en la sentencia SL 1152 del 2023. Es muy reciente. En este fallo, la Corte Suprema de Justicia dice que para que una persona tenga estabilidad laboral reforzada por motivos de salud, debe cumplir con unos requisitos. ¿Sí? Y con estos requisitos es que vamos a responder la pregunta. Primer requisito, la persona tiene que padecer, ¿sí? Esta enfermedad que la persona padece le significa una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano o largo plazo, dice la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? O sea, no puede ser una enfermedad muy corta como una gripa que sabemos que la persona se va a recuperar de la gripa y ya, sino que hablamos de enfermedades, según lo que está diciendo la Corte Suprema de Justicia, hablamos de enfermedades que le causan a la persona un detrimento, una deficiencia de mediano o largo plazo, dice la Corte. Otro requisito es que dice que esa enfermedad que padece ese trabajador le significa una barrera para poder realizar de forma normal sus funciones. Es decir, que esa enfermedad que tiene ese trabajador le impide realizar de forma normal sus funciones, como anteriormente lo ha dicho la Corte Constitucional, que ella sí ha dicho esto muchas veces, ¿sí? Es decir, la persona puede que tenga un ejemplo, una enfermedad. Piensen ustedes en una infección en una uña, por ejemplo, ¿sí? En un hongo en una uña. Digamos que eso es una enfermedad, pero es que esa enfermedad no significa necesariamente una barrera o que le impida desarrollar de forma normal sus funciones. Entonces, fíjense que la Corte Suprema de Justicia dice, fíjense en la enfermedad, no toda enfermedad de estabilidad laboral reforzada, da las enfermedades que tengan esa vocación o esa situación de ser a mediano o largo plazo y son enfermedades que a la persona le impiden realizar de forma normal sus funciones. ¿Sí? No es cualquier enfermedad. Finalmente dice que, pues, que el empleador tiene que conocer de la enfermedad antes del despido y que ese despido, si la persona ya fue despedida, pues entonces que el despido se hizo sin el permiso del Ministerio del Trabajo o se realizó sin tener en cuenta una causal objetiva, ¿sí? Entonces, fíjense lo que nos está diciendo la Corte Suprema de Justicia. Nos está diciendo que para que haya estabilidad laboral reforzada, tiene que ser una enfermedad donde la persona tenga una vocación de ser moderada o grave, como lo decía antes de esta sentencia, moderada o grave, es decir, que sea a mediano o largo plazo, ¿sí? Y que esa enfermedad implique que este trabajador no pueda seguir realizando sus labores de forma normal. ¿Listo? Entonces, si ya lo aterrizamos a este caso, según lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, una persona que tenga una incapacidad muy alejada de otras cosas, de 2 días, un ejemplo, un trabajador que le dio una gripa muy fuerte, ¿sí? Y esa gripa fue de 2 días, ¿sí? Y le dieron esa incapacidad por 2 días. Para la Corte Suprema de Justicia,
este caso que les estoy diciendo no genera estabilidad laboral reforzada porque no es una situación que haya generado algo que sea a mediano o largo plazo. Si hablamos, por ejemplo, de una persona que viene con un montón de incapacidades anteriores por problemas pulmonares, pues la persona tiene ese EPOC, la persona tiene problemas de respiración, el COVID le dejó con secuelas, la persona tiene oxígeno, o sea, todo eso. Y resulta que, bueno, estuvo bien unos días y luego tuvo una incapacidad de 2 días. Entonces, ahí hay que analizar, cada caso hay que analizarlo. No podemos decir de generalidades y mucho menos en estabilidad laboral reforzada. Cada caso es especial y hay que analizarlo conforme a eso, sí, a estos requisitos que les acabé de mencionar. Entonces, miren que en este último ejemplo que les estoy dando, pues sí, es una incapacidad de 2 días, pero es una persona que tiene un histórico de una enfermedad pulmonar de hace mucho tiempo, que le está impidiendo realizar de forma normal sus funciones. Sí, la última incapacidad fue solo de 2 días, pero es que esto viene consecuencia de una incapacidad muy larga que tuvo antes o de una situación de salud que tuvo muy grave antes y que le impide realizar de forma normal sus funciones. ¿Listo? Entonces, para nosotros saber si el trabajador tiene o no estabilidad laboral reforzada, debemos analizar el caso y debemos de hacer como una especie, pueden decir ustedes que sea una checklist. Entonces ustedes miran, listo, ¿tiene una enfermedad? ¿Sí o no? Listo, tiene una enfermedad. ¿Es una enfermedad que le significa una deficiencia física, mental o sensorial a largo o mediano plazo? ¿Sí o no? O como decía la corte antes, si es una enfermedad moderada o grave, ¿sí? Listo, sí, check, check. La persona, esa enfermedad le está causando una barrera al momento para impedir, que le impide realizar sus labores de forma normal. Sí, listo, check. La persona, el empleador conocía de la enfermedad al momento o antes de la terminación del contrato, mejor, antes de la terminación del contrato, porque si el empleador no sabía de esa enfermedad, ahí tampoco hay estabilidad laboral reforzada. Tengan en cuenta también ese requisito. Ese no es el objeto de la pregunta, pero ténganlo en cuenta. Listo, el empleador sabía y se tiene como demostrar que él sabía. Y finalmente se terminó el contrato por una causal que no era objetiva o por el permiso del ministerio. Entonces ahí habría estabilidad laboral. ¿Listo? Entonces, miren que es un tema complejo que no es fácil. No, usted está enfermo, entonces ya tiene estabilidad. Hay que hacer un análisis por cada caso. ¿Listo? Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video